Bien, hermanos, que el Señor nos bendiga rica y abundantemente en esta hermosa mañana. Estamos contentos, estamos gozosos de estar en la presencia de nuestro buen Dios y donde en esta mañana hemos entonado alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores y donde hemos conmemorado la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Reciban un cordial saludo de la Iglesia de Cristo en Cagua, Puerto Rico. Y para mí es de mucho gozo, de mucho entusiasmo poder estar con ustedes reunidos el primer día de la semana para juntos compartir la palabra de nuestro buen Dios. Y en esa misma reverencia, en esa misma comunión, nos preparamos para recibir el consejo de la palabra del Señor, para que sigamos creciendo en el conocimiento de la misma. Y el mensaje lo basaremos en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículos 1 y 2. Deuteronomio, capítulo 7, versículos 1 y 2. Y mientras vaya desarrollando el mensaje, voy a mencionar varias citas, apúntela, para que así le dé seguimiento en sus casas y pueda comprender mejor el tema que vamos a traer en esta mañana. Deuteronomio, capítulo 7, versículos 1 y 2, dice de la siguiente manera: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jereseo, al Amoreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. El mensaje del día de hoy lleva como título: La conciencia, la buena batalla de la fe. La conciencia, la buena batalla de la fe. Este pasaje bíblico nos muestra el planteamiento que Dios le hizo a su pueblo sobre el conflicto histórico que debía enfrentar para así poseer la herencia que les había prometido, sin ocultarle la gran envergadura del reto que tenían por delante. Dios les ofreció la seguridad de la victoria sobre un enemigo plenamente identificado y con el mandamiento expreso de destruir todo lo que no cumple y todo lo que estorba el propósito de Dios. En la actualidad, el planteamiento de Dios hacia su pueblo sigue siendo el mismo. El escenario ha cambiado y ya no se libra la batalla en el campo terrenal, sino en el campo espiritual. El problema se complica cuando no tenemos bien identificado el enemigo contra quien debemos luchar y al que debemos destruir completamente. Por cuanto no lo hemos identificado como nuestro enemigo, hacemos con él alianza y hoy lo tenemos infiltrado dentro del pueblo de Dios, estorbando y impidiendo tomar posesión de nuestra herencia. Hoy sabemos que la lucha no es contra carne ni sangre, sino que enfrentamos potestades del mal. Pero antes de poder ganar las batallas, primero debemos poder identificar a nuestros verdaderos enemigos y conocer el campo de batalla. Es en nosotros mismos donde se hallan habitando enemigos de Dios que poseen nuestra conciencia como si fuesen los dueños, impidiendo hacer lo que sabemos es la voluntad de Dios. Es en nuestra conciencia donde libramos la buena batalla de fe, y solo cuando hayamos destruido todo vestigio de la conciencia carnal
y cuando estemos obrando por completo en nuestra conciencia espiritual, entonces seremos aptos y podemos conquistar cualquier reto que Dios nos plantee. Nuestra batalla ya no es contra 7 poderosas naciones enemigas, sino que éstas representan a 7 estados nocivos de conciencia de igual manera, poderosos, pero así como antes, el Señor las derrotará por nosotros y nos las entregará para que la destruyamos completamente. Necesitamos ser libres para poder otorgar libertad a otros. La conciencia carnal ha levantado fortalezas mentales, emocionales y sensoriales que se oponen tenazmente a todo intento de nuestro espíritu a ejercer la voluntad de Dios. En Gálatas capítulo 5 y versículo 17 nos expresa la palabra de la siguiente manera. Gálatas capítulo 5 y versículo 17. Dice así la palabra de nuestro buen Dios. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Una vez que hemos identificado al adversario, comienza la verdadera y definitiva victoria del creyente cuando éste reconoce y admite que es en donde está la raíz del problema, y sin importar cuánto tiempo ha estado dentro del Evangelio y cuánto sepa de él y qué función cumpla en él, entonces toma la determinación de levantarse y luchar con las herramientas que Dios le ha concedido para erradicar todo tipo de conciencia carnal. El reino de Dios es un estado de conciencia puro y perfecto, y es allí donde Dios introduce a su pueblo, donde fluye la leche y la miel, la abundancia de todo lo bueno, agradable y perfecto para su pueblo. Y es allí donde le hemos abierto las puertas espirituales al enemigo para que dañe todo lo que hemos edificado en el nombre de Dios. Y esta mañana vamos a hablar de 4 estados de conciencia carnal. El primer estado de conciencia carnal se llama incredulidad. El primer estado de conciencia carnal se llama incredulidad. En Marcos capítulo 16 y versículo 14 dice la palabra de nuestro buen Dios. Marcos capítulo 16 y versículo 14 leemos de la siguiente manera. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Este tipo de conciencia se opone ferozmente a la voluntad de Dios, haciendo creer a la propia persona que no vale la pena el esfuerzo por cambiar y de que ella es así y así es como debe funcionar. Es la primera fortaleza a vencer y es la que más resistencia opone al espíritu. Se caracteriza por la cobardía de no creer, por falta de fe, le teme a los retos y el compromiso con Dios, y es por ella que el creyente hace alianza con los otros enemigos. La incredulidad siempre va a acompañar a cualquier otra falla del creyente. Cuando la incredulidad ataca, siempre proyecta duda y desconfianza hacia el Evangelio, pretendiendo destruir la credibilidad de su representante y desacreditando sus enseñanzas. Esta conciencia perniciosa está ligada a personas altivas y prepotentes con tendencias al chisme y a la murmuración.
la Biblia los señala como escarnecedores, ya que ellas se burlan de lo sagrado. Infiltrada dentro de la iglesia, se manifiesta a través de dogmas y doctrinas no bíblicas, con prejuicios y todo tipo de normas legales, guiados más que por celos religiosos. La incredulidad se disfraza de prudencia, en donde lo más importante recae en los ritos ceremoniales, los méritos obtenidos, el rango obtenido y toda formalidad externa, coaccionando la libertad que conquistó y proclama el Evangelio de Dios, y relegando a segundo plano que la salvación será posible solo por medio de la fe ejercida sobre Jesucristo y en su Evangelio de amor. Este tipo de conciencia es la que da forma a los religiosos que no soportan la sencillez del Evangelio y tienden a complicarlo todo y solo aceptan como verdad sus propias creencias, buscando, señalando y condenando todo lo que no se ajusta a sus parámetros. La conciencia religiosa de incredulidad no se forma por ignorancia o falta de conocimiento, sino por las interpretaciones personales intencionadas de la palabra, con una mente contaminada de prejuicios y de preceptos errados y arraigados como verdades a las cuales esta conciencia se aferra como un tesoro. La incredulidad va acompañada de la duda, la desconfianza, la división, la cobardía. El segundo estado de conciencia carnal se llama insensatez. El segundo estado de conciencia carnal se llama insensatez. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 9, dice de la siguiente manera. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 9. Leemos la palabra de nuestro buen Dios. Mas no irá más delante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Esta conciencia carnal, formada por caminar a espalda de Dios, establecida por todo el conocimiento y fuerzas humanas, produce la ignorancia a la voluntad de Dios. Ignorancia no por falta de conocimiento, sino por la flojera espiritual de desacreditar la sabiduría del Espíritu Santo, por ignorar la voluntad de Dios. El hombre ha sido arrastrado al ocultismo y ha sido víctima y protagonista de prácticas hechiceras de manera conscientes o inconscientes, bien sea para conocer el destino, para torcer a favor las leyes espirituales de Dios, para lograr beneficios que no pueden por esfuerzo honesto, como son el poder o la fama, el amor o cualquier otra cosa. Esta conciencia está llena de malos entendidos y confusiones y desvía a muchos hacia fábulas, mitos y filosofías extrañas al Evangelio. Esta conciencia también se encuentra infiltrada dentro del pueblo de Dios. Esta conciencia se acomoda al facilismo, ya que le gusta encontrar todo hecho para no hacer el esfuerzo y le gusta delegar en otros las responsabilidades propias. Huye del estudio serio y de la disciplina del Evangelio. Esta conciencia acepta ciertas verdades del Evangelio y descarta otras y pervierte la mayor parte, dando como resultado una mezcla de verdades y mentiras que mantiene al creyente en confusión. Esta conciencia se disfraza de sabiduría y se infiltra a través de supuestamente llamados profetas que están fuera del orden de Dios, como
espíritus independientes sin cobertura pastoral. Podemos identificarla también a través de la venta de reliquias o objetos sagrados para la protección y la bendición del creyente, así como en la práctica frecuente de usar la oración llena de palabrerías elocuentes para atacar personas o instituciones o para manipularlos y hacer que se comporten como esta conciencia pretende. Esta conciencia es la que promueve la fe ciega, que a su vez da como resultado el fanatismo religioso, lo cual es una de las piedras de tropiezo más frecuentes para que gente que ha recibido el llamado lleguen a los pies de Cristo. Movimientos recientes proféticos que están llenos de formas, códigos secretos, ritos y metodologías diversas para adivinar nuestro destino o el cumplimiento de tal o cual profecía. Esta conciencia carnal es destructora o constructora de la Torre de Babel, donde por sus propios medios pretenden conquistar el cielo. Este tipo de conciencia se manifiesta a través de dos personalidades opuestas. La primera de ellas revela una baja autoestima, susceptible e influenciable, siempre está demostrando malos entendidos, generalmente se duerme en los servicios, en la enseñanza y en la lectura de la palabra, y siempre se excusan para no asumir responsabilidades dentro de la iglesia. La segunda de ellas, por el contrario, está llena de conocimiento intelectual y se le permiten y exhiben los títulos profesionales o teólogos para obtener reconocimiento. Estudian la Biblia para glorificarse a sí mismos, escalar posiciones e impresionar con su conocimiento más que por presentar la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio puro, el Evangelio que el Señor nos dejó a través de su palabra, en la cual los apóstoles la predicaron al pie de la letra y donde hoy la iglesia la debe de seguir predicando sin quitarle y sin añadirle, hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. La Biblia identifica a este tipo de conciencia también como simple, porque todo lo cree sin verificar y se deja arrastrar por cualquier viento de doctrina. Generalmente son seguidores de afamados líderes y cuando ellos alcanzan ese liderazgo, entonces causan mucho daño dentro del cuerpo de Cristo. La insensatez es falta de luz, es pretender caminar y guiar a otro en la oscuridad, apoyados en la luz de una vela, cuando en realidad el Evangelio es la luz del sol a pleno día. Este tipo de conciencia va acompañada de la ignorancia, la hechicería, el ocultismo, la flojera, la viveza, la necedad, los complejos, la irresponsabilidad. El tercer estado de conciencia carnal se llama odio. El tercer estado de conciencia se llama odio. En Mateo, capítulo 24, versículo del 48 al 50, dice de la siguiente manera. Mateo, capítulo 24, versículo del 48 al 50. Dice así la palabra de tu en Dios. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Esta conciencia se forma por la ausencia de amor y se caracteriza por su inconformidad y deber
y justicia en todo, donde el único punto de vista válido y aceptado es el propio. La conciencia carnal de odio es una carga emocional muy fuerte y destruye fácilmente a quienes no pueden lidiar con ella. Por eso, este tipo de conciencia carnal está ligada a personalidades calculadoras con alto nivel de coeficiente intelectual, que estudian bien cada paso dado y que no dejan nada al azar. Este tipo de conciencia carnal no puede confiar en nadie y terminan siendo víctimas ellas mismas de celos y envidia. Estas personalidades toman decisiones por otras y se creen merecedores de todo privilegio. El odio le proporciona un doloroso intensivo para alcanzar meta. Se mantienen en calma mientras todo vaya de acuerdo a sus planes, y aunque si pueden manifestar jovialidad y alegría, están llenos de desprecio y a la mejor provocación arremeten con todo y no vacilan en destruir si tienen la oportunidad. Este tipo de conciencia carnal llega con facilidad a posiciones de eminencia cuando se le propone y no le importa lo que es correcto o no, lo que es verdad o mentira. Lo que realmente importante es el logro alcanzado, ya que él, para ella, el fin justifica el medio. Posee gran fuerza de convencimiento por su determinación y astucia, y es elocuente y hábil para el elogio. Infiltrada dentro de la iglesia, esta conciencia carnal manipula la palabra a su favor de sus propios intereses y mantiene a la congregación bajo control con imposiciones y amedrentamientos. Esta conciencia carnal es la que más provoca raíces de amargura, y es la ira lo que sale a relucir ante cualquier ofensa. Esta conciencia carnal constituye todo tipo de resentimiento, prejuicios sociales y religiosos, y mantiene cautivo a la personalidad en la malicia y en el espíritu de venganza, en la maquinación y en las iniquidades. La Biblia también identifica a este tipo de conciencia como inicuo y como lobo disfrazado, porque aparentan piedad, pero están llenas de maldad. Este tipo de conciencia va acompañado de la ira, la contienda, la venganza, la raíz de amargura, los celos, la envidia, la manipulación y el amedrentamiento y el homicidio. Y el cuarto y último estado de conciencia carnal se llama libertinaje. El cuarto estado de conciencia carnal se llama libertinaje. Romanos capítulo 1 y versículo 24 dice la palabra de nuestro buen Dios de la siguiente manera. Romanos capítulo 1 y versículo 24. Dice así la palabra de nuestro buen Dios: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esta conciencia carnal es formada por experimentar y abusar con las sensaciones. Es la licencia que permite sentir todo tipo de placeres por curiosidad, estimulando por una sociedad permisible y como una válvula de escape al dolor y a la culpa. Esta conciencia se alimenta y se fortalece de todo lo que el mundo ofrece para deleite de los sentidos, y conducen al desenfreno, al descontrol y a la total falta de respeto y estimación por la conducta moral y ética del Evangelio. Este tipo de conciencia pregona
que puede hacer lo que apetece, ya que el cuerpo le pertenece, y avala y promueve la protección de las leyes del hombre para este tipo de conducta como un derecho adquirido, ya que así puede dar rienda suelta a su desenfreno. Lo que más caracteriza a este tipo de conciencia carnal es el cinismo y la indiferencia por lo sagrado y el orden de Dios. Este tipo de conciencia mantiene al hombre cautivo de sus deseos, se aboca a la gratificación de los sentidos sin discriminar lo que conviene o no. Este tipo de conciencia afecta por igual a todo tipo de personalidades, pero se manifiesta con más evidencia en las más sociables, simpáticas y narcisistas, con tendencia a la seducción y que le gusta ser el centro de atención. Infiltrada dentro de la iglesia, este tipo de conciencia carnal se ofrece para servir en todo. Así no esté preparada para la responsabilidad, actúa por apariencia y no demuestra sus inclinaciones en público, porque esta conciencia carnal es la más combatida dentro de la iglesia, pero también es la más decepción ha causado. La Biblia señala a este tipo de conciencia carnal como fornicaria, porque el creyente, a pesar de reconocer lo que es santo y sagrado, se permite la licencia de experimentar con todo lo que proporciona placer, y entonces no solo se prostituye sexualmente, sino que también doctrinalmente, mezclando o prostituyendo la pureza del evangelio con lo que ofrece el mundo. Este tipo de conciencia carnal mantiene a los creyentes con un pie dentro de la iglesia y con el otro fuera de ella. De este modo el creyente se prostituye por dinero, por poder, por conocimiento, por amores, por prestigio, por cualquier cosa que ofrezca el mundo y le cause placer. La sociedad en general adopta cada vez más conducta desviada del evangelio como conquistas y progreso del mundo, y siendo la iglesia de Cristo el reservorio ético de Dios, debe ser el escudo protector contra tal amenaza y la defensa contra la permisividad y la indiferencia que aleja al creyente cada vez más de la santidad de Dios. También podemos comprobar el creciente número de iglesias libertinas que se hacen llamar cristianas, como viendo la permisividad al pecado como tolerancia al amor de Dios. Este tipo de conciencia carnal va acompañada del egoísmo, la idolatría, el narcisismo, gula y fornicación en todas sus degradaciones. Así que, hermanos, en esta hermosa mañana hemos visto 4 estados de conciencia carnal que debemos estar preparados, debemos estar listos para que no nos coja por sorpresa y todos los días podamos honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. La conciencia, la buena batalla de la fe. Tenemos que cada día estudiar su santa y bendita palabra, estudiar su palabra, para que no nos dejemos engañar por falsos maestros, por falsos que enseñan la palabra de Dios diferente a como el Señor la estableció en su palabra. Tenemos que tener una buena conciencia para poder batallar la buena batalla de la fe, y para que todos los días nos podamos honrar y glorificar el nombre de nuestro buen Dios. El Señor dice que hay
allá afuera muchos falsos maestros que introducen herejías y, si es posible, engañarán, si es posible, a los escogidos. Por eso cada día tenemos que entrenar nuestra conciencia para que podamos batallar y sea la conciencia la buena batalla de la fe. Estamos atravesando por momentos difíciles, por muchos momentos de discordia, por guerra, por pleito, por celos, pandemia, y todo se está cumpliendo en el plan de Dios. Y así tenemos que estar sumergidos en la palabra de nuestro buen Dios para no ser engañados por tantas falsas enseñanzas. Así que pidámonos al Señor que nos ayude a tener una buena conciencia, porque sin una buena conciencia no podemos tener una buena batalla de fe. Vamos a sucumbir delante del Señor si verdaderamente no tenemos una buena conciencia. Y si no tenemos una buena conciencia, hoy, en esta mañana, primer día de la semana, pídale al Señor que le dé una buena conciencia y que pueda discernir todas las cosas que están pasando para que no nos dejemos engañar y para que podamos llegar a puerto seguro y podamos alcanzar salvación y vida eterna. La palabra del Señor es clara. La palabra del Señor es única. Solamente hay que estudiarla, hay que escudriñarla y hay que ponernos en los brazos del Señor para que el Señor nos dé sabiduría, nos dé conocimiento y podamos alcanzar la salvación que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros y que podamos siempre honrar y glorificar su santo y bendito nombre. Así que esperamos en esta mañana que nuestra conciencia sea la buena batalla de la fe para que podamos erradicar todo pensamiento que no sea del Señor y lo llevemos cautivo a su santa y divina presencia para que el Señor lo quite y podamos cada día ser verdaderos siervos, verdaderas siervas, verdaderos obreros del Señor, honrando y glorificando y ensalzando su santo y bendito nombre. ¿Y cómo podemos tener una buena conciencia? Cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostemos, meditando en su santa y bendita palabra. Y en la oración delante del Señor. Pedirle al Señor que nos quite esos pensamientos negativos que muchas veces llegan a nuestra mente y a nuestro corazón y batallamos y luchamos con cada uno de ellos para que así puedan salir de nosotros y para que cada día podamos honrar y glorificar el nombre de nuestro buen Dios. La venida del Señor está muy cerca. Pronto el Señor vendrá a buscar a su pueblo, una iglesia sin arruga, sin mancha y sin contaminación. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, que nos ayude y que nos permita tener una buena conciencia. Es como la computadora cuando coge un virus, usted le hace un reseteo y así en nuestra mente tenemos conducta del viejo hombre, que si la dejamos que salgan a flote, nos vamos a ir por el precipicio. Como único podemos tener esa buena conciencia es alimentándola con información nueva, con la palabra de Dios, con su enseñanza, con el método de estudiar su palabra y cada día sumergirnos en las aguas profundas de su evangelio puro y maravilloso que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. Así que hermanos, hermanas y amigos, sigamos hacia adelante y que podamos siempre batallar y tener una buena conciencia delante de la presencia de nuestro buen Dios. Que la paz, el amor, la misericordia de nuestro buen Dios nos acompañe hoy, mañana y siempre. Oramos. Amado Dios, Padre Santo, nuestro Rey, nuestro gran sumo sacerdote, venimos ante tu presencia y te damos gracias por tu amor, por tu bondad y por tu cuidado. Te pedimos, Señor, por todas aquellas falsas que tenemos en nuestra mente, por todas aquellas cosas que son contrarias a tu voluntad, las ponemos delante de ti en esta mañana, para que tú las saques y las quemes con el sello ardiente de tu Espíritu Santo. Que nos ayude, Señor, a tener una buena conciencia, que cada día te honremos,
que cada día te glorifiquemos y que podamos ensalzar y glorificar tu santo y bendito nombre. Gracias por este privilegio, Señor bendito, esperando que esta palabra cale en nuestras mentes, en nuestros corazones, y más que eso, que podamos llevarla a aquellos que no están conocidos, para que también vengan a tus pies y puedan perseverar su alma para vida eterna. Alabado y glorificado seas por siempre, y todas estas cosas te las pedimos y te las suplicamos en el bendito y poderoso nombre de tu amado Jesús, al cual damos, Señor, toda la honra y la gloria por todos los siglos. Amén.